Precisamente le quería preguntar, más allá del hecho en sí del atentado, ¿qué supuso este y otros ataques similares que vimos durante los últimos años, especialmente en Europa, para la libertad de prensa, pero también pues, para la sátira en general? Pues bueno, el problema que supuso el ataque contra Charlie Hebdo, creímos que nos iba a dar un impulso, porque fueron tantas las manifestaciones a favor de la libertad de prensa, en defensa del derecho de los ciudadanos a leer y a ver distintos puntos de vista, y sobre todo el derecho de los caricaturistas a criticar con su pluma, con su humor, con su sarcasmo, etcétera, los personajes y los hechos a nivel mundial. Y creímos que eso iba a blindarnos de alguna manera, pero desafortunadamente no fue así. Claro. No ha sido así, y 10 años después el balance es muy triste. Reporteros Sin Fronteras este fin de semana emitía un reportaje en el que hablaban de más de 20 casos en distintos países en los cuales hay caricaturistas que están siendo perseguidos, judicializados, arrestados, amenazados, silenciados, en países tan disímiles como India o Jordania o Colombia o El Salvador, y en democracias que uno pensaría que son intocables, los caricaturistas pues ya no lo son, claro. Ya no lo somos. Y entonces tenemos el caso de, por ejemplo, en Inglaterra, en el año 23, fue un caricaturista despedido del periódico The Guardian por publicar una caricatura de Netanyahu. En el 2019 hubo un problema mucho más grande, y es que el New York Times decidió erradicar, eliminar, prescindir por completo de las caricaturas de política en sus páginas, a raíz de otra caricatura de Netanyahu en la que fue dibujado como un perro guía de Donald Trump, que aparecía como ciego, y Donald Trump con una kipá y Netanyahu con un collar con la estrella de David. Sí. Eso fue visto como una caricatura antisemita y todas estas cosas. Y pues se ve que no se puede hablar libremente de distintos temas como se podía hasta hace unos años. Pensábamos que primero con la llegada de Internet y las plataformas sociales iba a haber más libertad de prensa, ¿no? Y más libertad de expresión. Y luego, después de lo de Charlie Hebdo, donde los caricaturistas tuvimos el respaldo de presidentes, políticos, periodistas, artistas, etcétera, creímos que nos iban a blindar, y no ha sido así. Sí, miren, en este punto quería preguntarle sobre un caso muy concreto, muy reciente además. Le he visto a usted mismo, junto a otros compañeros, criticar ese veto a una caricatura sobre Jeff Bezos, si no me confundo, en el Washington Post, ¿verdad? Así es. Pues quería preguntarle, salvando las grandísimas distancias, sin querer comparar la barbarie que supone un atentado o este veto, pero podríamos estar ante dos caras de una misma moneda. Se tocan ciertos discursos a la hora de intentar vetar caricaturas, humor en general. Es que eso es lo más extraño y lo más triste, porque en un país como Estados Unidos, que es la cuna de la libertad de prensa y de la libertad en general, los caricaturistas no son libres tampoco. Entonces, una caricatura de la caricaturista que además ha sido ganadora del Pulitzer, Ann Telnes, una caricaturista que ha estado acá en Colombia, la que conocemos muy bien, hizo una caricatura en la que criticaba la sumisión de los grandes magnates de la tecnología, como el presidente de AI, como el presidente de Facebook y Meta, Zuckerberg, como el editor de Los Angeles Times, y Jeff Bezos, que es además el propietario de Amazon y del Washington Post. Y entonces, ¿ahí qué pasó? Que la caricatura fue vetada. Sacaron disculpas, que era un tema muy repetitivo, etcétera, etcétera, pero pues ese no es un pretexto aceptable. Y pues nunca le ha pasado esto a Ann en el periódico donde estuvo desde el año 2008, y pues ahora le viene a ocurrir esto y ella renuncia inmediatamente. Esto ocurrió el viernes de la semana pasada, y pues es muy triste y es un mensaje muy complicado y muy doloroso,
para la libertad de expresión, para los que tratamos de criticar el poder. Y aquí hay una cuestión que yo quiero rescatar, y es que yo estuve durante 26 años en la revista Semana y tenía total libertad. Y tenía tanta libertad que yo podía dibujar al dueño de la revista, al director de la revista. ¿Por qué? Pues porque se convertían, no era por molestarlos ni por fastidiar, sino porque ellos en algún momento se convertían en noticia política, en actores políticos. Claro. Y los comentaristas políticos, como somos los caricaturistas, pues no podemos despreciar o desperdiciar más bien la oportunidad de comentar cosas que dice alguien que así sea relacionado con nuestro medio. Política. Y eso hablaba muy bien de aquella época de la revista Semana, en la que Felipe López, que era el propietario de la revista, nunca me dijo, no diga esto de mí, no diga esto del director, no diga esto de nadie. Siempre se respetó eso. Aquí en el Washington Post, Jeff Bezos se opuso, o alguien en nombre de Jeff Bezos se opuso a la publicación de esta caricatura, como se opuso hace unas semanas, hace un par de meses, a la publicación de un editorial a favor de Kamala Harris, ¿no? Entonces, algo que venía siendo típico también en el Washington Post. Claro, el Washington Post siempre había anunciado por quién iban a votar desde hace como 40 años, y esta era la primera vez que se abstenían de apoyar un candidato. Le quería hacer ya brevemente una última pregunta. ¿Qué podríamos hacer o qué debemos hacer desde los medios de comunicación también para que dejen de pasar estas situaciones? Parece que estamos en una situación peor que en los últimos 10 años. Pues lo que pasa es que se han conjugado distintas cosas, se han conjugado los temas políticos con el poder, la religión con el poder y el dinero con el poder, por supuesto. Y pues empezamos a tocar distintos segmentos de esas empresas, de estos personajes que terminan haciendo colisión con la tarea fiscalizadora de la prensa. Y los caricaturistas en algún momento, cuando lo de Charlie Hebdo, algunas personas decían, es que los caricaturistas se han pasado de la raya. Y ahí hay dos cosas. Una, por mucho que se pase de la raya un caricaturista, un dibujo no se responde con bala. Derecho a matar, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, las caricaturas y la libertad de expresión es para eso, para ejercerla, para opinar, para decir lo que uno piensa. El artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas dice que el ciudadano tiene derecho, todo ciudadano, todo ser humano tiene derecho a expresar sus opiniones por cualquier medio y no debe ser molestado por eso. Lo dice Naciones Unidas en ese punto. Entonces, cuando la caricatura fastidia, cuando molesta, pues ya empiezan de alguna manera a juzgar, a decir es que se pasaron de la línea. Claro. Y la no pregunta sabemos es, dónde poner la línea, ¿verdad? No sabemos dónde ni quién la traza. La traza un cura, la traza un general, la traza un político. Es muy triste, es muy lamentable, y lo que tenemos que hacer es, como sociedad, defender el derecho que tienen los caricaturistas a criticar, a burlarse, a decir las cosas, y los derechos que tiene la ciudadanía a recibir ese tipo de opiniones.